Bueno, entonces les decía que voy a hacer, antes de introducir el texto que leímos para hoy, una breve disertación sobre algunas ideas medulares de eh, Michel Foucault, que me parece que es un autor eh, importantísimo, sobre el que hay que reflexionar muchísimo, ¿verdad? Y, digamos, uno de los filósofos más importantes de los últimos tiempos, ¿verdad? Sobre el cual se han erigido discusiones muy interesantes relacionadas, en este caso, fundamentalmente con la noción de poder que trabaja Foucault y este asunto de las subjetividades, ¿verdad? Entonces, bueno, sería bueno como hacer un repaso, ¿verdad?, de algunas ideas como para entender qué es lo que nos dice Merino, ¿verdad? Acerca de estos criterios anatomopolíticos, ¿verdad? De los que habla en estas salas de musculación en Córdoba, Argentina, ¿verdad? Bueno, entonces ya saben, si ustedes quieren decir algo nomás, eh, pues abren el micrófono y pues lo enuncian, lo dicen, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, algunas ideas que tengo acá pues están recogidas en varios textos de Foucault, ¿verdad? Fundamentalmente las palabras y las cosas, ¿verdad? Y Vigilar y castigar, que es un texto, digamos, importantísimo para la clase de hoy. Hay otros muchos textos: Historia de la locura en la época clásica, Historia de la sexualidad, el surgimiento de la clínica, Vigilar y castigar, como ya les decía, las palabras y las cosas, que es un texto del 68 más o menos. Importantísimo en términos epistemológicos. Después hay un conjunto de textos que desarrolla Foucault que tienen que ver más o menos con las clases que desarrollaba él en el lugar donde daba clase, ¿verdad? Evidentemente en Francia, ¿verdad? Por ejemplo, ese texto, no sé si lo ven ustedes ahí: El gobierno decide de los otros, que son un conjunto de clases que dicta Foucault en los años 80, a inicios de los años 80, no más. Que me parece muy interesante sobre otros tópicos, pero que, bueno, sin lugar a dudas, eh, son interesantes, ¿verdad? Además de esos textos, ¿verdad?, que pues en algún momento he trabajado y he estudiado, también me baso en algunos criterios de Feynman y McNabb, ¿verdad? Que, bueno, tienen algunas ideas interesantes sobre Foucault en precisamente algunas páginas, en algunos canales en YouTube, ¿verdad? Ideas interesantes que, o con las con cuales, o con las sobre las cuales yo estoy de acuerdo, ¿verdad? En mi, digamos, reducida experiencia con Michel Foucault. Pues bien, entonces, tenemos que Michel Foucault nace en 1926, muere en 1984, y postula ideas muy interesantes. Una de ellas es la idea esta de que el hombre ha muerto, homóloga, digamos, a la idea de Dios ha muerto de Nietzsche, ¿verdad? Eh, Esta idea del hombre ha muerto tiene que ver con eh, un poco quitar de la centralidad epistemológica, ¿verdad?, de la construcción de la historia a, a, al hombre, al sujeto, ¿verdad?, al ser humano. Eh, y digamos que poner por encima las condiciones de la estructura, ¿verdad? Es decir, el sujeto ya no es constituyente de la realidad, sino que está inmerso en una estructura. Evidentemente esto son ideas del primer Foucault,
¿verdad? Son ideas del primer Foucault, en donde el primer Foucault, quiero decir, los primeros libros, por ejemplo, Las palabras y las cosas. Y además, textos primeros, ¿verdad? Muy tempranos, como la historia de la locura en la época clásica. ¿Mm? Ya después cambia un poco Foucault, por ejemplo, el Foucault de las tecnologías del yo, que es un Foucault diferente, pero mantengámonos un poco en estas ideas del Foucault, digamos, estructuralista, ¿verdad? En donde se establecen ese tipo de nociones, ¿verdad? El sujeto ha muerto, ¿verdad? Ya no es constituyente de la realidad, sino que está inmerso en un entramado estructural. ¿Sí? Por eso es estructuralista, este primer Foucault. Ahora, lo que va a procurar Michel Foucault es, sin lugar a dudas, ¿verdad? Un poco... Vamos, vamos. Perdonen, muchachos. Vamos para allá. A la cama, a la cama. Vamos a la cama. Disculpen. Me quedé en... Ok, sin esto. Michel, no, no, vaya para allá, vamos, vamos. Puéstese. Se relacionan estas ideas un poco con precisamente Nietzsche, ¿verdad? Fundamentalmente en esta idea de la erosión de la razón, ¿verdad? La idea de la búsqueda del superhombre y la idea del avasallamiento de los principios morales, ¿verdad? Foucault era un lector empedernido, digamos, de muchos textos, pero sobre todo de Nietzsche y Heidegger, ¿verdad? Y digamos que lo que procuró con sus textos, en mayor o menor medida, fue sacar a la razón de este lugar en el que estaba, ¿verdad? Por eso escribe la historia de la locura en la época clásica, ¿verdad? Porque no hay nada que cuestione más a la razón que la locura, ¿verdad? La locura es una especie de negación de la razón, ¿verdad? Entendiendo que es precisamente el mundo racional el que genera locura, lo cual evidentemente no es aceptado, ¿verdad? Por eso es que se crea, en el decir de Foucault, los manicomios, precisamente para apartar de la vista a aquellos que son catalogados como irracionales, ¿eh? ¿Sí? Esto es... Hola. Profe, es que se le cortó justo cuando inició la idea. Entonces, no sé si fui solo yo, pero creo que quedé detrás del palo. Eh, ¿Cuál idea querés que diga lo de la razón entonces, José? Ok, De hecho, cuando dijiste razón la primera vez, se fue. ok. Bueno, no, lo que decía es que la idea de Foucault, que es una idea también nietzscheana, es sacar la razón del lugar privilegiado en el que tienen dentro del conglomerado histórico, ¿verdad? Es decir, eh, la historia de la locura en la época clásica cuestiona la razón, ¿verdad? Eh, y supone que la locura, que es una negación de la razón, es generada en este propio mundo racional, ¿verdad? Lo cual no se acepta, ¿verdad? Lo cual no es aceptado. Eh, entonces, lo que Foucault supone es que esta sociedad racional es constituida para dominar a los hombres. ¿Mm? Por eso se crean los manicomios, ¿verdad? Para precisamente meter a los locos, no verlos ni frecuentarlos y conformar una sociedad disciplinaria, ¿m? Que lo vamos a ir viendo. En ese sentido, el texto Vigilar y Castigar, ¿verdad? Un texto muy interesante y muy apropiado para la clase de hoy, que incluso es referido por Merino en su texto, nos indica varias cosas interesantes, ¿verdad? Primero nos llama la atención sobre esas ideas hobbesianas, Hobbes, la idea del homo homini lupus, ¿verdad? Toda esta cuestión instintiva acerca de la guerra, del todos contra todos, ¿verdad? Este desorden, digamos, colectivo, en donde se genera esta idea del leviatán de Hobbes, ¿verdad? Un estado que emerge para organizar y controlar. Entonces, cedemos de alguna manera nuestra libertad individual y colectiva ante el Estado para que éste organice
y nos dé seguridad, ¿verdad? Por eso es que se crean las cárceles, ¿verdad? Para organizar la sociedad y meter a los delincuentes, ¿verdad? Para tener apartados a los delincuentes y que la sociedad, entre comillas, racional, funcione. ¿Mm? ¿Sí? En esa medida, entonces, emergen diferentes dispositivos de control, de organización y de seguridad. Por ejemplo, esta idea que ya ustedes deben de saber muy bien del panóptico, ¿verdad? Que retoma Foucault de Jeremy Bentham, ¿verdad? Es decir, un lugar desde donde se puede ver todo alrededor sin ser visto, ¿verdad? Se puede ver todo alrededor sin ser visto, lo cual es una especie de cosificación del otro, ¿verdad? Es una especie de cosificación del otro porque no hay posibilidad, ¿verdad? No hay posibilidad de que el otro me vea, ¿verdad? Parte de la fundamentación del control es precisamente controlarlo mediante distintos dispositivos, ¿verdad? No solo dispositivos, mecanismos, por ejemplo, esto del panóptico, y además algunas otras estrategias, como lo vamos a ver, por ejemplo, la disciplina, ¿verdad? La disciplina y algo muy importante que es ejercer poder, ¿verdad? El poder, dice Foucault, no se tiene, ¿m? El poder se ejerce, ¿verdad? Y también parte de este ejercicio del poder es la posibilidad de crear e imponer la verdad, ¿verdad? La posibilidad de imponer y crear la verdad. Al respecto, uno puede decir que esta idea de la verdad no existe, ¿verdad? Bueno, lo dice Nietzsche, ¿verdad? Existe una interpretación de la verdad. Es decir, eh, no hay hechos, hay interpretaciones. El hecho es uno, la interpretación es múltiple. Y el poder, en este caso, impone la verdad. ¿Sí? Es decir, quienes detentan o quienes pueden ejercer este uso del poder pueden establecer a partir de un hecho una verdad incuestionable. ¿Mm? Una verdad incuestionable. Eh, Nietzsche diría sobre esto, reitero, que no hay hechos, hay interpretaciones de los hechos. ¿Verdad? ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Como para que quede más claro. Las palabras del ministro de Salud ayer acerca de la peligrosidad, ¿verdad? En esta situación pandémica eh, que existe, la peligrosidad que existe en Costa Rica, a partir de la transmisión comunitaria que hay en Nicaragua, ¿verdad? Sí, uno puede decir al respecto, bueno, hay un hecho, ¿m? Está pasando algo en Nicaragua y que tiene que ver, fundamentalmente parece, con el gobierno nicaragüense, ¿verdad? Algo hay ahí, ¿verdad? Algo hay, es decir, uno puede establecer que algo está sucediendo a partir de los videos que salen en redes sociales de personas muertas que están siendo solapadamente enterradas y todo esto. Algo está pasando. ¿M? Ahora, la interpretación que se haga sobre lo que está pasando en Nicaragua es una interpretación. Y sobre eso hay múltiples interpretaciones. ¿Estamos? Entonces uno puede ver la interpretación que hace, por ejemplo, CR Hoy de todo esto. La interpretación que hace Canal 7, Canal 6, en sus fundamentalmente noticiarios. Y otro conjunto de páginas que pareciera que se agarran de este tipo de cosas. Es como que estaban esperando ese tipo de discursos para empezar a mandar a periodistas a la zona norte, ¿verdad? A la zona fronteriza, para hacer notas con tono y, ¿qué les voy a decir? Xenofóbico, ¿verdad? Entonces, sí.
¿De acuerdo? Entonces, disculpen, es que está aquí la perrita de la par mía haciendo ruidos y, bueno, ya saben. Entonces, hay sin duda múltiples interpretaciones, ¿verdad? Acerca de un hecho, ¿verdad? ¿Sí? Hay múltiples interpretaciones acerca de un hecho. Y esto es precisamente a lo que apunta Nietzsche, ¿verdad? No hay un hecho, hay interpretaciones, hay múltiples interpretaciones de algo que sucedió, ¿verdad? O de algo que está sucediendo. El punto es que quienes detentan, quienes ejercen el poder, tienen la posibilidad de ubicar este tipo de hechos, ¿m? A partir de una lógica de veracidad específica, ¿verdad? Es decir, pueden terminar consolidando una verdad, ¿verdad? Que es una interpretación, ¿verdad? Una interpretación de esto. Lo que pasa es que no nos lo dicen a nosotros, ¿cierto? No nos dicen, bueno, esta es la interpretación del canal sobre lo que sucedió X o Y día, ¿verdad? Sino que te presentan eso como una verdad. Bueno, este rollo racional es lo que precisamente está tratando de erosionar, de cuestionar, de criticar, de discutir Michel Foucault. ¿Mm? Y sí, Nietzsche, por supuesto. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Queda claro hasta acá? No, ¿Perdón? es que se le cortó, profe. Uy, vean, hagamos Es una solo a cosa, mí, es solo a mí. no sé, están Es, teniendo es- problemas. A mí no se me sí, sí, cortó. yo estoy teniendo problemas igual un poquillo en mi casa de conexión, pero sí lo he escuchado, digamos, sí le voy siguiendo el hilo. O sea, yo le escucho la mayor parte, pero es que a veces lo agarro en justamente en una idea y me pierdo completamente. Entonces, Dino, igual cualquier bar ahora después reviso con el video, tranqui. ¿Cómo están los otros? ¿Están escuchando bien? Sí, Sí, todos bien. Luis, bien, yo sí. Daniel. Sí, yo Sí, está sí, bien. yo sí. Ok, el resto, Randall, José, Lucho, Todo bien. Sí. todo bien. Ok, entonces tenemos ahí Sí, sí, problemas nada más, Julián y Josué, ¿verdad? reviso yo después, entonces, tranqui. Sí, cualquier cosa ahí, revisen el vídeo. Yo estoy grabándolo, ¿eh? Entonces, digo, para continuar, ¿sí? ¿Hay Sí, preguntas hasta sí, acá? sí. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? ¿No? Bueno. Muy bien, entonces, les decía que Foucault habla fundamentalmente de algunos mecanismos, ¿verdad? Que funcionan en diferentes espacios. Por ejemplo, este mecanismo de la disciplina, ¿verdad? Que lo que sugiere la disciplina de la que habla Michel Foucault es una cuidadosa administración de la conducta. ¿Mm? Una cuidadosa administración de la conducta. Y aquí Michel Foucault hace la diferenciación a cómo se aplicaba o se utilizaba o se este, hacía el castigo hasta incluso entrado el siglo XVIII, ¿verdad? Es decir, el castigo eh, ante una falta, ¿verdad? Proferida contra alguien importante, por ejemplo, contra un rey, que así empieza el texto de Vigilar y Castigar, precisamente Michel Foucault, era castigado a partir de la violencia y con mucho dolor, ¿verdad? Foucault establece en la primera página de Vigilar y Castigar, ¿verdad? Cómo es que se castigó a un tipo que quiso matar al rey. Lo descuartizaron con 4 caballos en las extremidades, le vertieron aceite hirviendo en el pecho, lo cercenaron, ¿verdad? O sea, hicieron una cosa terrible, ¿verdad? Y es que es así como se aplicaba el castigo en esta época. Paulatinamente, ese tipo de castigo, ¿verdad? Este tipo de castigo punitivo, eh, perdón, ese tipo de castigo, este tipo de show político y simbólico, ¿verdad? Para establecer el poderío del soberano, en este caso del rey, fue cambiando hacia un castigo punitivo.
fue cambiado hacia un castigo punitivo. Es decir, se dejó se dejó de lado esta forma de procesar el castigo a través del dolor y la violencia y se construyeron las cárceles, ¿verdad? Entonces, se dejó de lado el castigo del soberano y se crearon cárceles bajo criterios, digamos que más humanos, entre comillas, ¿verdad? Más humanos, entre comillas. Es decir, se conforma, y esto a ustedes les va a caer, digamos, por la época, se conformó, digamos, un castigo a partir del contrato social, Montesquieu, Rousseau, ¿verdad? Y Locke, varios otros autores iluminados de la época que empezaron a suponer que debería existir una forma diferente de generar o de propiciar castigo ante las faltas sociales, ¿verdad? Es decir, el castigo pasó de ser así, vamos a ver, el castigo pasó de ser hacia de un asunto, digamos, más de show simbólico, político, a una cuestión punitiva, que lo que quería era una especie de resarcición, ¿verdad? O de resarcir algún daño que el sujeto infractor hubiese causado, a partir, por supuesto, de la creación de un contrato social. Es decir, se trata de reformar o rehabilitar a la persona infractora, no infringir violencia o dolor hasta causar la muerte, ¿verdad? Sí, porque aparte este sistema de infringir violencia y dolor en la persona hasta causar la muerte no es un sistema funcional, es decir, no es eficiente, no es eficiente. Porque lo que se quiere en algún momento es que la gente confíe en los órganos que detentan este asunto de la justicia, es decir, que se crea en el contrato social, en la pauta social que se está creando alrededor del colectivo y que el colectivo siga la pauta. Si hay un detractor de la pauta, para eso está la cárcel, ¿verdad? Para eso está la cárcel, ¿sí? Una cárcel que supone reformar y rehabilitar al sujeto infractor, ¿verdad? Entonces, la finalidad de este ejercicio de la disciplina, de este ejercicio del control y de la organización, ¿verdad? Que va cambiando paulatinamente, fundamentalmente del siglo XVIII al siglo XIX, la finalidad es la creación de cuerpos dóciles, ¿verdad? Es decir, no matarlos o aplastarlos a los cuerpos, sino entrenarlos y supervisarlos, ¿verdad? Entonces la prisión emerge como una tecnología disciplinaria, diría Foucault, para reformar la conducta, no para eliminar la conducta, sino para reformar la conducta, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, claro, a veces suceden eventos como los de el afrodescendiente Floyd, ¿verdad? Del que hemos ya leído muchísimo desde hará un par de días, ¿verdad? Por lo menos ayer que fue un Eso, día, el lunes. el lunes, bueno, imagínense, ¿no? Y bueno, yo me percato de esto hace un par de días, ¿verdad? Y empieza uno a ver cómo en realidad funciona esta disciplina y que a veces esta disciplina toma otros matices, ¿verdad? Toma otros matices. Porque en el decir de Foucault, la idea o la intención de la prisión es una tecnología que sirve para reformar la conducta, ¿verdad? Sí, en el más estricto sentido. Por supuesto que podemos aquí hablar de múltiples cosas, pero en esto que está hablando Foucault, la idea de la prisión es reformar la conducta, ¿verdad? Por eso está la cárcel, por eso está el ejército, y por eso están espacios como los gimnasios, ¿verdad? Que en el decir, digamos, de Merino, intentan disciplinar y hacer dócil un cuerpo con el entramado de máquinas que existe en el gimnasio, ¿verdad? Y hay algo muy importante acá. Para lograr esta disciplina y esta docilidad del cuerpo es necesario un lugar encerrado. Es decir, que los cuerpos estén encerrados en un espacio a través del cual se logre esta, digamos que entre comillas, normalización, es decir, internalizar normas a partir de la vigilancia y el castigo. Por eso el texto de Foucault se llama precisamente
vigilar y castigar, ¿verdad? Entonces, se crean un conjunto de normas sociales en la sociedad, ¿verdad? Normas sociales dentro de la sociedad que son normas sociales deseadas, ¿verdad? Eh, el ciudadano ilustre, ¿verdad? Con algunos mecanismos que suponen la consolidación de esta normalidad versus esta anormalidad. Por ejemplo, el examen, ¿verdad? El examen que les hacen a ustedes en las universidades, el examen médico, por ejemplo, también, ¿verdad? Que es un elemento con el cual se puede trazar la normalidad o la anormalidad del cuerpo. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, claro, lugares encerrados para la consolidación de cuerpos dóciles que procuren un disciplinamiento del cuerpo, un disciplinamiento del cuerpo. Lo cual tiene que ver ineludiblemente con este concepto de biopolítica del que habla Michel Foucault. Es decir, el poder se centra en los individuos a nivel anatómico y biológico, ¿verdad? Y se conforman una serie de cuestiones, de datos, ¿verdad? De estadísticas que suponen generar bienestar a partir de todos estos dispositivos de control, ¿verdad? Es decir, está la discusión ahora, ¿verdad? La discusión ahora es qué va a pasar después del coronavirus, del COVID, de la COVID-19, ¿verdad? Si vamos a entrar en una sociedad distópica, ¿verdad? De mayor control, de mayor organización, de mayor orden, ¿verdad? Por ahí ustedes han leído, por ejemplo, diversos autores que hablan al respecto. Zizek habla de la caída del capitalismo, por ejemplo, ¿verdad? Y el autor surcoreano, que se me olvida el nombre, por aquí tenía un libro de él, perdón, bueno, se me olvida el nombre del autor surcoreano, ustedes disculparán, ¿verdad? Que habla acerca más bien de una consolidación del capitalismo y la radicalización de los medios de control o de los dispositivos de control. Lo mismo sucede con Giorgio Agamben, ¿verdad? Que es otro autor italiano que retoma las ideas estas de biopolítica, de las que hablaba Foucault, ¿verdad? De disciplina, de biopoder, para hablar de este concepto de nuda vida, ¿verdad? Nuda vida, precisamente vidas que son supernumerarias, que no son importantes y de las cuales no importa, digamos, que no existan, ¿verdad? Argumentando Giorgio Agamben que sí, que la sociedad va dirigida a un proceso, digamos, de consolidación de los controles sistémicos, ¿verdad? Yo no lo sé, fundamentalmente porque no tengo una bola de cristal, ¿verdad? Para establecer qué es lo que puede pasar. Pero uno podría suponer que algunos controles en algunos espacios fundamentalmente cerrados, ¿verdad? De estos de los que hablaba Michel Foucault, aeropuertos, por ejemplo, el control va a ser minucioso, ¿verdad? El control va a ser minucioso y lo que nos van a decir es que esos controles son para el absoluto bienestar de las personas, ¿verdad? Que deciden viajar, que no quieren contagiarse, que quieren tener un viaje, etcétera, un viaje apacible. Pero bueno, bien que mal, esto supone un ejercicio del poder. Y lo que uno tiene que preguntarse ahí es quiénes o desde dónde se ejerce este poder, ¿verdad? Sí, porque evidentemente este ejercicio del poder del que les he venido hablando tiene que ver con una funcionalidad sistémica, con la prevalencia de un orden y con la prevalencia de una organización, de un equilibrio, que lo que pretende es reproducir la sociedad. Sí, sí, está bien, pero vamos a ver, este poder es a veces instrumentalizado desde ciertos poderes que pretenden un orden y un control para, de ahí, el desarrollo de ganancia material, ganancia económica, ¿verdad? ¿Sí?
Profe, y también lo interesante es ver no solo, o no solo hacerse esa pregunta de quiénes son, ¿verdad? Sino en términos de Foucault, cuáles son esos mecanismos por los que controlan a la población, ¿verdad? Que es muy interesante porque eso estaban los cursos de gente, digamos, de posiciones más liberales o incluso de grupos anti cuarentena en Estados Unidos y Alemania, ¿verdad? Que lo que dicen es que la restricción vehicular es un mecanismo de control, que la cuarentena es un mecanismo de control y que limita las libertades individuales. eh, y al mismo tiempo es muy interesante cómo realmente esos mecanismos funcionan, ¿verdad? Como uno había en una santa en la que no había nadie, literalmente. Entonces, no solo el gobierno, por decirlo así, son los que ejercen ese control, pero cuáles son los mecanismos específicos, que tiene mucha relación con lo que es la lectura, ¿verdad? Como los gimnasios son un mecanismo muy interesante de control de ese. Sí, creo que sí, está bien, Julián. Claro, es que ahí te oía como, te entendí perfecto, pero sí, te escuché como un poco pausado por de la conexión. Sí, yo creo la Se entendió conexión de bien, mi conexión de internet. no, se entendió bien. O sea, yo te entendí bien. Sí. Eh, yo creo que en el panorama actual, en la situación actual de las cosas, con una situación pandémica, bueno, por ahí Agamben decía que hace poco, es decir, hace un mes, decía Giorgio Agamben que este virus no era más peligroso que la influenza común, ¿verdad? Eh, que lo que está haciendo, lo que están haciendo los gobiernos y en consecuencia la, 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 mm, la pesada industria comercial y productiva del mundo es pues generando control, ¿verdad? Generando control. Porque no es un virus más peligroso que la influenza común. Bueno, esto dice Giorgio Agamben, qué sé yo. ¿Mm? Eh, pero bueno, se puede apreciar hoy cómo los dispositivos de control ingresan a las palestras cotidianas, a las vidas cotidianas, a las historias cotidianas de manera avasalladora, ¿verdad? Avasalladora. Sujeto que nos dice, quédense en casa, ¿verdad? Y si van a salir, utilicen dispositivos que les den cierta seguridad. Por ejemplo, estos, ¿verdad? Ya ustedes saben. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Esas caretas, ¿verdad? Que hace 2 meses era, digamos, un absurdo. ¿Mm? Hoy no lo son. ¿Mm? Una especie de dispositivos de seguridad que le permiten a ustedes resguardar su vida en un mundo, digamos, de dislocado, ¿verdad? En donde se han perdido ciertas coordenadas, estos códigos de vinculación con el otro, ¿verdad? Ya no nos abrazamos, no nos besamos, ¿verdad? Porque hay un peligro inminente en esta socialización, ¿verdad? Se nos está, digamos, confinando de hacer cosas que son muy básicas en nosotros mismos, ¿verdad? Eso tiene que ver, tiene que ver todo con Foucault, ¿verdad? Tiene que ver todo con Foucault. Se está confinando el cuerpo a una docilidad que para nosotros es extrema, a una disciplina que para nosotros es extrema, ¿verdad? Sí, vaya, es que no somos, no vivimos en otra latitud, ¿verdad? Como para, de repente quedarnos sin abrazos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esto es muy pesado en términos emocionales eh, y es una ruptura, digamos, que muy importante con lógicas que teníamos ya nosotros muy interiorizadas acerca de el contacto con otra gente, la vinculación con otra gente. ¿Mm? Entonces, en este caso, uno diría que los dispositivos de disciplinamiento, ¿verdad? Que estos mecanismos disciplinarios, que esta tecnología disciplinaria ha sido muy efectiva en este tiempo, ¿verdad? Ha sido muy efectiva en este tiempo y ha logrado, creo yo, un objetivo superficial, muy visible, que es contener la amplificación de un virus, pero en la parte, digamos, más oscura
de esta situación pandémica, estas tecnologías disciplinares han logrado otra cosa, que es recordarnos, en cierta medida, para bien o para mal, estemos de acuerdo o no, en la importancia del control estatal, del control del gobierno, ¿verdad? Y que de alguna u otra medida el control, la supervisión y la organización del gobierno, de los gobiernos, de quienes ejercen el poder en nuestros cuerpos, es avasalladora, ¿verdad? Es avasalladora. Y no solo de ahora, sino que hay que ver las cárceles, ¿sí? Los manicomios que llama Foucault, las escuelas, ¿m? Las fábricas, ¿verdad? En donde se producen artefactos en masa, ¿verdad? Bajo una lógica, digamos que técnica, muy, 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 muy avasallante. Y lo que ustedes y yo sabemos desde que desde que somos niños, ¿verdad? Eh, que es cierta, digamos, cierto, ¿qué? Cariño, respeto y sí, cariño y respeto sobre ciertas lógicas, digamos, cívicas, ¿verdad? Que todos y todas deberíamos de eh, respetar, porque si no está la cárcel o el manicomio, ¿verdad? Para recluir la irracionalidad. Es decir, es una sociedad en la que no hay campo para lo irracional, al menos no en la mayoría del tiempo. ¿Vieron? ¿Verdad? Porque claro, ustedes dirán, pero profe, a veces hay estallidos irracionales y no pasa nada. Bueno, sí, está bien, pero regularmente las sociedades, los estados-nación están constituidos para que esas cosas no pasen, ¿verdad? Para que esas cosas no pasen, o pasen muy poco, o pasen menos que las condiciones racionales típicas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno. Entonces, si ustedes gustan, entramos con el texto de las manifestaciones anatomopolíticas en gimnasios de la ciudad de Córdoba de Luis Francisco Merino. Texto interesante y, por supuesto, escrito, pensado y articulado en clave Foucaultiana. Por eso me tomé la libertad de introducir la clase con algunas ideas precisamente del autor francés, que me parecieron que se ligan muy bien con lo que leímos para hoy. ¿Alguien quiere referirse al texto? Algo que le llamara la atención del texto y que ustedes dijeran, uy, ma, esto es muy tuanis, ¿verdad? Qué sé yo, cualquier cosa. Yo lo sentí muy ameno con respecto a mi tema de ensayo. De hecho, creo que es uno de los que voy a usar más porque, en realidad, digamos, yo lo que tenía pensado era trabajar lo que es las distintas disciplinas de peso corporal en tanto al ejercicio físico. Llámese calistenia, Sí. llámese gimnasia, llámese, digamos, no sé, básicamente todo lo que implique peso corporal. Me voy a tirar al lado de la calistenia porque es lo que estoy más acostumbrado a trabajar. Muy bien. Y realmente, digamos, lo que plantea este compañero con respecto a la anatomopolítica, que es en sí un término que todavía no estoy comprendiendo bien del todo, se aplica, es aplicable al contexto tanto de la calistenia como de un gym, como de, por ejemplo, un CrossFit actualmente o de un montón de cosas, digamos, no es solo algo que queda simplemente ahí. Y el concepto disciplinar que el MAE plantea es algo que ciertamente pasa casi que de una manera, muchas veces diría yo, inconsciente en quienes ya tienen cierto tiempo de entrenamiento. Y es básicamente por esto, es básicamente porque este poder se ejerce y hace que esta rutina o esta disciplina se vea normal. Y
se ve reafirmada, por decirlo de alguna manera, en tanto a los resultados que uno ve tanto en el cuerpo, digamos, como en uno mismo, y así como en lo que, digo, usted empieza a poder hacer, digamos. Entonces, el usted ir avanzando en diferentes acciones, digamos, como que reafirma todo este proceso de disciplina y el poder que se ejerce en, en- en el mismo proceso, digamos. Entonces me parece súper interesante. O sea, lo tengo que leer un par de veces más por lo menos, porque Sí. si soy muy honesto, lo leí como ayer en carrera de la salvaje, me pegó Julián, pero lo que saqué fue eso. O sea, en realidad creo que es un texto bastante ameno para trabajar como tal, y prácticamente aplicable a cualquier objeto de estudio, creo yo. Muy bien, muy bien, muy bien, Josué. Muy bien, sí. Eh, es, es muy tuanis, pero hay algunas cosas que decir sobre el texto, más allá del texto, por supuesto, ¿verdad? Pero primero, Sí. ¿qué es este asunto de la anatomopolítica? Entonces, para que nos quede claro. ¿Mm? Es pregunta. Es que, bueno, voy a decir lo que yo sentí, digamos. Ujú. Él agarra y coloca, digamos, desde la biopolítica propuesta por Foucault, él saca la anatomopolítica, que es, por decirlo así, más allá de lo que usted dijo, darle un poder al cuerpo, es lo que yo lo sentí así, es lo que la sociedad ejerce con darle el poder al cuerpo. Y siento yo que en este contexto tendría todo el sentido del mundo, porque digamos, estamos hablando de manifestaciones de anatomopolítica en gimnasios en la ciudad de Córdoba. Ok, anatomopolítica en gimnasios. Gimnasios, ¿de qué sentido? Ya leyendo un poquito el texto, me di cuenta que es de toda la cuestión de gimnasio de máquinas, hipertrofia, bla, bla, bla. Ok, a partir de este modelo de gimnasios, cuando se crearon por ahí del 1940 y tanto, inclusive antes, este, se agarró y se dio un concepto de lo que sería la belleza hasta cierto punto humana, el cuerpo perfecto, la musculatura, como tiene que ser un, no sé, un bíceps completamente desarrollado, que obviamente han ido variando con el tiempo, pero a partir de ahí es donde se desempeña toda esta, él lo plantea como jerarquía de poder hacia lo que sería el concepto del cuerpo, pero no siento que se quede solo en eso, digamos. O sea, el textual dice que algo así como la anatomía surge como la vara de biopolítica, como, pues, Ujú. por aquí está el texto de mucha. ¿Alguien más tiene alguna consideración acerca de esto? Gracias, Josué. Claro, sí. Perdón, de verdad me emocionó el texto. Está bien, todo bien. ¿Alguien más? Yo sentí la no puedo decir esa palabra. Atomopolítica. Ajá. Desde una manera como más de control individual, como Ajá. este tipo de poder que uno se pone individual de una estética que debe tener y que y al mismo tiempo genera una competencia entre la gente que está a su alrededor, pero con uno mismo, como esta competencia de, ok, estoy hecho mierda, pero tengo que hacer 4 levantamientos más mínimo. Y como Sí. este mismo poder que uno se ejerce a llevarse al límite porque usted debe hacerlo. Eh, alguien está con el micrófono abierto, perdón ahí, que Ay, yo, perdón. sí, porfa, para. ¿Ibas a decir algo más, Eric? No, ¿No? Bueno, vean, recuerden que. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Nada más Julián, que dígale, Julián. A ver. relacionado, digamos, a mí me parece muy interesante el concepto de anatomopolítica, digamos, como un desglose de la biopolítica, ¿verdad? Ujú. Si entendemos esa biopolítica como los dispositivos de regulación y control del cuerpo, ¿verdad? Ajá, La eso es. anatomopolítica, es decir, la anatomopolítica sería ya no ni siquiera son los mecanismos de control del cuerpo completo, como sería un prisionero en una cárcel, sino que es como la regulación y el control de las partes del cuerpo. Ya no entendemos ni siquiera el cuerpo como un conjunto, o sea, como un conjunto, sino que vemos cada parte, que es lo interesante del gimnasio, ¿verdad? Es que tenemos el ejercicio para los bíceps específicamente,
tenemos el ejercicio para este músculo de la espalda, entonces ni siquiera vemos el cuerpo como un todo, ¿verdad? Ya ni siquiera es el control del individuo como tal, sino es el control de las partes del individuo, ¿verdad? Que es muy interesante cómo el autor hace ese juego, ¿verdad? Con ese desglose del concepto de biopolítica para llevarlo al ámbito del gimnasio. Correcto, correcto, Yo sí. eso, Entonces, ajá, yo eso lo apliqué exactamente como lo está diciendo Julián en lo que refiere a las, por ejemplo, rutinas de gimnasio o las rutinas de acondicionamiento físico. Entonces, digamos, como estaba diciendo, digamos, él plantea la anatomopolítica, ya lo logré, este, como modo de operar para una distribución, por decirlo así, tanto espacial como temporal de cada una de las partes del cuerpo. Entonces, digamos, después se lo relaciona con el gym, con el gimnasio, digamos, como tal. En tanto usted en una parte del gimnasio, por ejemplo, está enfocada a ejercicios de piernas y en otra parte de ejercicios de brazos, digamos, o de tríceps, bíceps, da igual. Este, entonces, digamos, al momento de realizar esta estructura, digamos, por decirlo así, en una rutina, creo que ahí es donde, creo que ahí es donde se ejerce como tal el concepto, por lo menos desde lo que plantea en un inicio, después lo siento ya hacia la parte social. ujú. Bueno, vamos a ver, ¿alguien más iba a decir algo? ¿No? Bueno, vean, recuerden que al inicio de esta conversación decía yo que eh, el sujeto deja de ser constituyente de la realidad, ¿verdad? El sujeto está enmarcado en una estructura. ¿Mm? Entonces, necesariamente, y esta visión la tiene el texto que ustedes leyeron, esta de Merino, el sujeto está sujetado a una estructura. ¿Mm? Es decir, sí, hay una anatomía humana fragmentada en el gimnasio. Claro, esa es precisamente una de las lógicas de los dispositivos de control, de las tecnologías de control, de las tecnologías de disciplinamiento, de hacer el cuerpo dócil, ¿verdad? De estar 2 horas en un gimnasio estimulando ciertas partes específicas del cuerpo, como los físico-culturistas, ¿verdad? Que tienen la posibilidad de estimular partes del cuerpo que son realmente partes inusitadas, ¿verdad? El músculo aquel del femoral que está entre no sé qué y el glúteo, y, ¿verdad? Un músculo hiper recontra pequeño, por ejemplo, que ustedes regularmente no usan en su vida, ¿verdad? A de no ser que lo estimulen con una máquina, que la máquina se convierta en un apéndice de ustedes, ¿verdad? ¿Mm? Que también regula la cantidad de tiempo que ustedes tienen o que ustedes pueden eh, destinar al gimnasio. Entonces, sí, la anatomopolítica emerge como una microfísica del poder. ¿Mm? Esto es importante. ¿Mm? Pero no es una microfísica del poder dividida o separada del concepto de biopolítica. ¿Mm? Es decir, hay una lógica, esto es biopolítica, una lógica estructural política más allá de ustedes que ejerce control sobre ustedes. Y eso se muestra en el gimnasio. Claro, hay una cuestión individualizada ahí, en donde yo digo, bueno, voy a ejercitar el bíceps, el tríceps y los músculos invisibles que yo jamás voy a saber que existen ni sé dónde están, ¿verdad? Sí, pero todo esto, según la lógica Foucaultiana, del primer Foucault, reitero, del primer Foucault y de la lógica Foucaultiana del texto, ¿verdad? Devenido de una pauta de control que está más allá del sujeto, ¿de acuerdo? De un control y un disciplinamiento, ¿verdad? Que están más allá, pero que someten a los cuerpos. Esto es biopolítica, ¿verdad? Es decir, la posibilidad de que reglamentaciones normativas
externas al sujeto caigan sobre el sujeto. Por ejemplo, con la lógica del uso de mascarillas. ¿Ah? ¿Sí? Que bueno, los protege. Y sí, pero es una forma de controlar sus cuerpos. ¿De acuerdo? O sea, aquí no estamos diciendo, es muy importante, perdón, un momentico. Aquí no estamos diciendo que algo sea bueno o sea malo. Foucault, ustedes en los textos de Foucault no van a encontrar que algo sea bueno o sea malo per se, ¿verdad? Foucault hace una analítica de la modernidad a partir del poder. Y lo que dice es que el poder se ejerce actualmente de esa forma y lo hace brillantemente a partir de una genealogía del poder. Es decir, porque vigilar y castigar y no aparece porque sí. Antes está las palabras y las cosas y está la historia de la locura en la época clásica. Hace toda una genealogía para demostrar que hay condiciones de biopoder, ¿sí? A partir de disciplinas, a partir de la docilidad del cuerpo. Ahora sí, Julián, perdón. Tranquilo, no. A mí me parece que es muy interesante porque además cuando hablamos de esas estructuras políticas detrás, ¿verdad? Que se lo hablaba con lo de las mascarillas, me parece que igual, o sea, aplica exactamente igual en los dos casos, tanto para los gimnasios como para el uso de las mascarillas en medio del COVID. Y es que esas estructuras que están detrás tienen que ver con un proceso de racionalización. Sí. Que es ahí donde viene también el otro, ¿verdad? El otro concepto que se introducía y Claro. cómo tanto el gimnasio, ¿verdad? Lleva a una racionalización médica, científica, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Yes. De nutrición, de que tengo que comer mis proteínas antes o después de hacer el ejercicio. Es decir, uno, ¿verdad? El proceso del cuerpo llevaba a ese proceso de racionalización médica, que es lo mismo que pasa con el COVID, ¿verdad? Es que de repente nos vemos inmersos en una realidad que está toda, o sea, uno va y uno sabe que tal vez en la barra del bus puede estar sucia y de repente que la plata está sucia y ese tipo de cosas, pero ahora estamos en un momento en el que estamos bombardeados de una racionalidad médica, ¿verdad? Nuestra vida está casi que gobernada por una racionalidad médica, entonces ya no podemos ni ir al súper sin estar pensando qué estamos tocando porque entendemos las vías de entrada del virus, ¿verdad? Al cuerpo, sin a veces entender el contexto, ¿verdad? Es como vemos la racionalidad médica del virus y hasta ahí. Igual vemos la racionalidad médica en el gimnasio del cuerpo, ¿verdad? Pero que es muy diferente a las racionalidades o a las formas de uso, de entender el propio cuerpo antes. O sea, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, a unos señores agricultores que yo entrevisté hace un par de meses en Pérez Celedón, y eran señores que estamos hablando de que a sus 70 años eran señores robustos, o sea, fuertes, robustos, que a los 70 años son capaces de irse a meter ahí a volar machete, ¿verdad? Aguantar sol y todo a los 70 años cuando uno tal vez en la ciudad ve personas que tal vez no tienen esas capacidades. Entonces ellos tienen un uso del cuerpo que tenía que ver con su trabajo, que tenía que ver con su vida y son personas saludables, ¿verdad? Y fuertes, pero nunca pasaron por ese proceso de racionalización de que este ejercicio que estoy macheteando me va a hacer aquí bíceps y tríceps o me va a hacer tal, ¿verdad? Mientras que la introducción de los gimnasios como fenómeno, digamos, político y económico, tiene que ver como una industria de los cuerpos, ¿verdad? Es decir, ahora nos venden a nosotros el cuerpo y nuestros estilos de vida además no nos permiten posiblemente una actividad como la que tenían estos señores agricultores en ese momento y casi que digamos, esa de marketing nos impulsa a querer esos cuerpos y para querer esos cuerpos tenemos que caer en esa racionalidad, ¿verdad? De las proteínas y ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, estoy de acuerdo, Julián, porque ven ustedes que cumple con varias características las áreas de musculación, las áreas de gimnasio, ¿verdad? Que son espacios cerrados con reglas, con normativas claras establecidas que las personas que asisten a los gimnasios deben respetar, ¿verdad? Y máxime en estos tiempos, ¿verdad? Y yo cuando voy al lugar donde entreno, casi que lo bañan a uno con alcohol ¿verdad? Hay un tapete en la entrada con agua para desinfectar
la suela de los pies, ¿verdad? Y se estimula mantener la lejanía con las otras personas que están entrenando en el lugar, ¿verdad? Es decir, si ya eran espacios disciplinados, ahora más, ahora más. Ahora más, porque, claro, esta noción de la máquina como extensión del cuerpo, como apéndice, ¿verdad? Que racionaliza el movimiento, uno lo tiene incluso más racionalizado ahora cuando tiene que utilizar dispositivos para protegerse aún más, ¿verdad? Entonces tiene mucho sentido lo que decía Freud hace mucho tiempo, que los humanos son, el hombre, en los tiempos de Freud, dioses con prótesis, ¿verdad? Dioses con prótesis. Necesitamos la prótesis, ¿verdad? La careta, para sentir cierta seguridad, para sentir cierto control sobre las lógicas y dinámicas de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Es decir, porque hay movimientos que uno hace de manera inconsciente, ¿verdad? Como tocarse la cara, ¿verdad? Tocarse la nariz, ¿verdad? Rascarse los ojos, ¿verdad? Que son movimientos muy acostumbrados, que son censurados, que son prohibitivos en tiempos pandémicos, ¿verdad? Como los que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Entonces, ya habían reglas, se establecen aún más condiciones para que, para arreglar, para docilizar nuestras vidas, ¿verdad? Entonces queda un cuerpo, digamos, disciplinado en extremo, ¿verdad? Un cuerpo disciplinado en extremo, que bueno, que tiene varias aristas. En el gimnasio hay un montón de significaciones, de signos que pesan sobre las corporalidades de la gente que decide entrenarse en un gimnasio. Pero no solo en un gimnasio, vean ustedes el fútbol, ¿verdad? Con la vuelta ahora del fútbol hace algunos días, lo cual es muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante porque ya uno puede decir lo mismo. Había un conjunto de reglas que los jugadores no podían seguir, pero ahora tienen otras, ¿verdad? En medio de un juego que depende del contacto físico, ¿verdad? Hay un conjunto de reglas que están siendo, digamos, todavía más asumidas, ¿verdad? Más interiorizadas por parte de los jugadores para poder jugar, ¿verdad? Es decir, están más reglamentados. Entonces, la idea es que después de esta situación, no solo los deportes y los juegos, sino las relaciones cotidianas nuestras van a estar más reglamentadas, vamos a ser más conscientes de la normativa, vamos a ser más conscientes del reglamento, porque ya lo somos, ¿verdad? ¿O no les pasa a ustedes cuando van a un banco, por ejemplo, qué sé yo, al cajero, sacar dinero, ¿verdad? Yo me preocupo hasta por las teclas que toco, digamos, ¿verdad? Con qué dedo toqué, ¿verdad? Para llegar después y echarme alcohol, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? O sea, uno anda con una mecánica, con una racionalización del movimiento que es interesantísima, porque vamos a ver, uno puede decir, bueno, es una racionalización del movimiento, una racionalización de las dinámicas, y habrá que ver qué efectos puede tener esto en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Porque para una persona obsesivo-compulsiva, ¿verdad? Esto de, yo no sé, digo yo, en son de mucha broma, debe ser el paraíso, ¿ah? Debe ser, Dios se los O digo, debe ser o debe ser la pesadilla. o la pesadilla, Julián, ¿verdad? Convertida. Pero bueno, yo creo que las personas obsesivo-compulsivas tienen más herramientas para afrontar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Yo le tengo un truco para para lo de tocar cosas. Yo en estos días me acostumbré a que toco el exterior con la mano derecha y cosas que impliquen mi cuerpo con la mano izquierda. Entonces solo uso una mano para el exterior y solo una mano para mi cuerpo. Pero claro, eso es estupendo, está genial, es un ejemplo espectacular de la forma consciente en la que uno debe, ¿verdad? Evidentemente consciente, de racionalizar pautas corporales que uno antes no racionalizaba, mae. ¿Ya? O sea, imagínense, bueno, me toco el cuerpo con la izquierda y con la derecha, es una pauta súper interesante y genial, Eric. Y toco el mundo exterior con la derecha, ¿verdad? Ven ustedes qué clase, digamos,
¿qué? De disyuntiva, ¿verdad? De separación corporal, tiene que uno mecanizar, racionalizar desde ya para poder hacer frente. No, yo voy a tratar de imitar eso de Eric, ¿verdad? Está súper interesante porque si ya yo digo, bueno, yo con la derecha toco el mundo y con la izquierda me toco yo, sí, es una reducción, digamos, de la posibilidad de contagio, ¿verdad? Es decir, eso está interesante, pero de nuevo, lo que a mí me llama la atención es que no necesitamos estar en un deporte reglado, en un gimnasio, en una cancha de fútbol, en un espacio de CrossFit, para saber que somos cuerpos disciplinados, ¿verdad? Y que, o sea, pareciera que en alguna medida nos favorece esa docilidad. Lo que decía Foucault decía, bueno, hay una parte positiva en eso, esto es positivo, esta cuestión, no sé qué, uy, madre, ¿qué es esto? La parte positiva es esta cuestión del control y de la biopolítica, del biopoder, y es que se producen, se generan sujetos, llamaba Foucault, algo así como jurídicos, ¿verdad? O sea, se crea invariablemente un nuevo tipo de sensibilidad, un nuevo tipo de subjetividad, ¿verdad? Un nuevo tipo de subjetividad que evidentemente no tienen los humanos hace 200 años, ¿verdad? Es que estas lógicas del control para uno pueden ser un poco más aprehensibles porque uno está acostumbrado a pasar por lo que pasa en aeropuertos, a pasar por lo que pasa en escuelas, en colegios, ¿no? En la universidad, ¿verdad? Que son instituciones sumamente regladas, ¿verdad? Entonces, bueno, hey, uno se puede acomodar, aparte de que, bueno, el ser humano es una de las especies más adaptables, ¿verdad? Entonces, bueno, nos adaptamos, pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Es decir, ¿cuál es el costo emocional de todo esto? ¿Verdad? ¿Cuál es el costo emocional por preservar esto? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Y entendemos perfectamente bien que sin estos controles, estas persuasiones subjetivas, como las que mencionaba genialmente Eric, ¿verdad? Que me parece genial, mae, ¿verdad? Sin esta racionalidad del propio cuerpo, mae, ¿verdad? Que es que aquí somos conscientes de que nuestro cuerpo está normado, está regido por un conjunto, de cualquier cosa que ustedes hagan, la forma de tomar café, tiene una reglamentación inherente. Levantar la taza de café y tomar café, ya ni eso puede uno, digamos, pensar que lo hace de manera libre, ¿verdad? De manera totalmente libre, quiero decir, ¿verdad? Pero siento que esto tiene toda una vida, digamos, yo nací zurdo, pero nunca me pidieron que cambiara para hacer derecho, pero sí tengo varios conocidos que en la misma escuela los normaron para que empezaran a escribir con la derecha. Mm. Solo que yo con el tiempo decidí que quería escribir con la derecha y eso me llevó a ser ambidiestro. Pero siento que está como esta, digamos, como esta normalidad de que las cosas tienen que hacerse con la derecha. Eso también está, que todo el mundo está diseñado, escritorios, etcétera, todo el sistema educativo para que uno se maneje del lado derecho. Claro, claro, claro. Sí, sí, todo está hecho para manejarse con el lado derecho, ¿verdad? A excepción de los pupitres que hay en algunas aulas de la Universidad de Costa Rica, es de decirlo, ¿verdad? Que son pupitres para zurdos. Yo soy zurdo, Eric, también, pero soy zurdo nomás para escribir. Para el resto de cosas soy derecho, man. Es decir, yo para jugar fútbol, derecho o sea, el lado derecho mío es más como más y menos torpe, ¿verdad? Pero para escribir, ¿verdad? Soy zurdo, es una cosa muy, muy curiosa lo que me pasa a mí. Y escribir con la derecha no puedo, ¿verdad? Nunca me acostumbré como se acostumbró Eric. Entonces, claro, hay un conjunto, como lo decía Julián, y creo que lo mencionaba Josué en algún momento, hay términos médicos, técnicos, jurídicos, ¿verdad? Que son el recurso principal del poder para justificar su accionar biopolítico, ¿verdad? Hoy hay muchas cosas que se justifican por el COVID, incluso el llamado a la no resistencia, ojo, ¿verdad? O sea, es decir, la movilización social tendrá que crear formas alternativas y muy, qué sé yo,
artísticas, subterráneas, creativas, para generar resistencias, ¿verdad? Porque está complicado, ¿verdad? Está complicado hacer alguna manifestación ahora, ¿verdad? Está complicadísimo, a no ser que todos anden, qué sé yo, que eso puede ser una opción, ¿verdad? Estoy dando qué opciones, capaz que me encarcelan, ¿verdad? De que todos andemos con nuestra careta, ¿verdad? Y con nuestro alcohol en gel en la mano, ¿verdad? Y estar distanciados de ahí los 2 metros en medio de una manifestación por la avenida central en San José, qué sé yo, ¿verdad? Es decir, quiero decir, habrá que resignificar, reinventar ciertas cosas, no solo las cuestiones estas de subversión, sino un conjunto de estrategias cotidianas que teníamos nosotros muy, 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 muy internalizadas. Ir a tomar café con compas, man, ¿verdad? Ir a la choza de un compa y saber que uno tiene que estar pendiente de guardar la distancia y que hoy más que nunca estas distancias corporales están siendo muy gobernadas, ¿verdad? Pero algo que decía Eric es muy importante también, ¿verdad? Están siendo autogobernadas, están siendo auto, ¿cómo se llama? Eh, Se me fue la palabra. Autogobernadas, autodecididas a favor de mantener este disciplinamiento y esta docilidad, ¿verdad? Es decir, si vamos a algún lugar, no nos acercamos, y si se acercan, nos alejamos, ¿verdad? ¿Verdad? Como que el espacio vital hoy es muy sensible. Siempre lo ha sido, ¿verdad? Cuando a ustedes se les acercaba algún desconocido muy, muy de cerca y ustedes se incomodaban o nos incomodábamos. Bueno, hoy más, ¿verdad? Hoy más. Pareciera que esto, diría uno, está estimulando aquel declive del hombre público del que hablaba Richard Sennett, ¿verdad? En el Y declive del... ¿Perdón? yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tengo el dilema de cómo acercarme a mis personas queridas después de esto. Como que yo le he pensado varias veces, yo no he visto amistades en 3 meses, pero yo tengo la costumbre de tener cierta cercanía porque me cuesta el contacto físico y con ellos ya rompí como esa barrera, pero llegó ese punto en que yo digo, ok, los veo y ahora qué, ¿cómo los saludo? Como que siento que voy a entrar en caos en el momento de decir cómo tengo que saludar. Sí, mae, es muy complicado, ¿verdad? Eso es, ven, cómo es, digamos, estas cuestiones que uno tenía como muy internalizadas de saludar incluso a desconocidos, ¿verdad? Con un abrazo, ¿verdad? O con un saludo afectuoso, que no son posibles ahora, ¿verdad? Y quizás hasta que haya una vacuna contra este virus, quizás, ¿verdad? Quizás va a haber que reinventar esas formas. O bien que, como alguna gente hace, y que le valga una soberana, ¿verdad? Ya ustedes saben. ¿Verdad? Que hay gente Pero- que... Ajá, Julián. No, no, que nada más que también ahí es donde entra el concepto de subjetivación, Sí, ¿verdad? Justamente la subjetivación es eso, es decir, es cuando ya nosotros interiorizamos el COVID, interiorizamos las normas, interiorizamos los protocolos, ¿verdad? E incluso creamos nuestros propios protocolos, ¿verdad? Como en el caso de Eric. Es sí, justamente ese proceso en el que la disciplina llega a un punto en el que ya no es necesario que tengamos al ministro, ¿verdad? En la tele, sino que ya lo tenemos al MAE metido en la jupa o metido claro, en el cuerpo, ¿verdad? Corporalizado, subjetivado en ese sentido. subjetivado, claro. Lo que pasa es que ahí, vamos a ver, el ministro no lograría absolutamente nada si sus corporalidades no hubiesen sido paulatinamente disciplinadas durante su vida, ¿ya? Sí, 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 claro. O Sí, sea, sí, digamos que uno lo ve ahí también, uno lo podría ver con el rol incluso que ha tenido la escuela. Por ujú, ejemplo, uno podría verlo hasta históricamente, el rol que tuvo la escuela, digamos, el Ministerio de Educación Pública, que es una de las instituciones que ha llegado más largo en términos territoriales, ¿verdad? O sea, puede que en el pueblo no haya nada, pero hay una escuela. sí,
Y en muchos, digamos, zonas rurales, la introducción de esa escuela significaba unas pautas de higiene, ¿verdad? ¿Verdad? De higiene que posiblemente tiene una influencia en las estadísticas de salud que hay en este país a largo plazo, ¿verdad? A largo plazo, porque la escuela era ese primer momento en el que nos decían hay que lavarse, bueno, la casa, pero cuando ya es como, cuando ya se hace colectivo, ¿verdad? Ya es como una norma, es como si se tienen que lavar las manos, tienen que, ¿verdad? E inicia ese proceso. Desde ahí, desde que estamos en la escuela. Claro, sí, bueno, desde que nacemos, pues, ¿verdad? Porque nacemos en un ambiente aséptico, ¿verdad? En un ambiente, es decir, ninguno de ustedes ni yo nacimos en, no sé, en En una el monte. cabaña en medio de la montaña, en medio de una cama de madera, digamos, ¿verdad? Todos nacimos en hospitales, que es otra institución disciplinaria y de control, ¿verdad? Que sí, que nos beneficia por cuestiones de salud y todo este asunto. Foucault se iría más atrás y diría que esto que estamos viviendo hoy tiene que ver con lo que, con este paso de esta sociedad castigadora a nivel violento y doloroso, ¿verdad? A esta sociedad punitiva, reformista, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XVIII-XIX, ese paso entre el XVIII y el XIX, en donde los pensadores del tiempo promovieron una idea reformista del cuerpo, ¿verdad? Bueno, reformemos, rehabilitemos el cuerpo, ¿eh? No matemos al drogadicto, reformémoslo, mandémoslo a hogares CREA, qué sé yo qué, ¿verdad? Claro, y uno ahí va a decir, bueno, ahí sí hay que ver qué tanto sirven estas instituciones, sí está bien, pero existen, y existen para reformar, porque hay un pensamiento de creer en el sujeto, ¿ven ustedes? De creer en la rehabilitación y en la cuestión sistémica, en la posibilidad de enmendarse, ¿verdad? Finalmente es algo, digamos, muchísimo más progresista que descuartizar a un tipo en 25 partes. Van a estar ustedes de acuerdo conmigo, ¿cierto? O sea, es mejor mandar a un tipo al manicomio o a la cárcel que descuartizarlo en 30 partes, ¿verdad? Con 20 caballos hablando de él. ¿Verdad? Que aquí se le viene a uno la idea de William Wallace, ¿verdad? En la famosa película de Mel Gibson, ¿verdad? ¿Recuerdan? El castigo fue ese, ¿verdad? El castigo fue ese, ¿verdad? Desmembrar el cuerpo. Entonces, los reformistas generan esto y a partir de esta reforma es que somos lo que somos ahorita, ¿verdad? O sea, creemos en unas instituciones que este, desde toda la vida que nos da la posibilidad de tener al ministro de Salud, Daniel Salas, en la cabeza, corporizado, diría Julián, ¿verdad? Pero reitero, no es que se nos metió como si fuera una especie de demonio el ministro dentro del cuerpo, sino que uno decidimos, esto es muy importante para ir cerrando la discusión, decidimos que se nos metiera a partir de un proceso histórico, no es de ahora, de interiorización de pautas, controles y disciplinas. No es de ahora. O sea, esta lógica de la mano derecha e izquierda de Eric no es de ahora, ¿verdad? O sea, que tiene, es decir, y tiene más que la edad que tiene Eric, ¿verdad? Es decir, con la creación de un conjunto de instituciones, no estoy hablando de instituciones, el aparato, el edificio, no, estoy hablando de instituciones que reglamentan nuestra existencia, ¿verdad? De instituciones que reglamentan, o sea, leyes, normativas que reglamentan nuestra existencia, por las cuales podemos hoy, una frase muy usada, hacer caso, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, sí, es cierto, existe este tipo de dinámicas, ¿verdad? De control, de este gobierno de los cuerpos, de esta biopolítica. José Manuel Valenzuela, eh, autor mexicano, habla de un concepto para un poco discutir a Foucault, que es el concepto de bioresistencia. Sí, sí, hay razones biopolíticas, pero también hay bioresistencia, es decir, los cuerpos que se resisten a estos mandatos
biopolíticos, ¿verdad? Entonces uno ve la gente que se va de caminatas en medio de la pandemia, la gente que se va en grupos de 20 bicicletistas, ¿verdad? O ciclistas en medio de la pandemia. Es decir, y uno ve a usted lo que es oh, los criterios estos pesados de la institucionalidad. Uno dice, ay, qué brutos estos madres, yéndose en esta vara y manta huevo, ¿verdad? Y saliendo ahí a la calle a hacer pelota. O sea, es decir, A mí me parece súper interesante como las ventas de bicicletas han aumentado exponencialmente. La de gente de bicicletas de verdad está haciendo todo un negocio negociar. gracias a la pandemia. Y ellos y los supermercados, ¿verdad? Este, bueno, y no sé quién es el que hace el ISOL, mae. No sé cuál es la condenada empresa, pero esos majes, mae, y no sé. Es decir, Lo gracioso es que siento que empezaron con estas prácticas porque es una excusa políticamente correcta para salir. Porque es como, que ocupo ir al supermercado, entonces por esto puedo salir. O si estoy andando en bicicleta, está bien salir porque es deporte. exacto, exacto, exacto. Sí, pero bueno, pareciera que son prácticas de una especie de bioresistencia, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que todo el mundo esté consciente de que se está resistiendo al poder instituido o que eso sea. Estoy diciendo que es muy curioso que muchas personas tengan internalizada la lógica esta del cuido, del autocuido, ¿verdad? Del cuidado de sí, decía Michel Foucault también, a partir de en las tecnologías del yo, un texto interesantísimo, chiquitito, muy bonito, acerca de las tecnologías del yo, decía Michel Foucault. Este autocuido, seamos conscientes de eso, ¿verdad? Y de que de nuestro autocuido depende el cuidado de los otros, ¿verdad? Eh, Me parece que eh, eso es, digamos que muy interesante. Y hay otros que más bien manejan una especie de resistencia a estas normas tan rigurosas, ¿verdad? Que son normas rigurosas, ¿verdad? De no poder salir, de no poder estar con los compas, ¿verdad? Toda una situación de socialidad que está pesando sobre nuestros cuerpos, que mucha gente está, digamos que resistiendo, y no solo acá, en el mundo, ¿verdad? Y a eso le llamamos inconscientes, le llamamos irresponsables, yo no sé, yo no sé. Lo más eh, eh, lo más fácil es tener, digamos, un criterio moralista para ese tipo de cosas. Lo más sencillo. Como, ¿Sí? como en el caso de los trabajadores informales, por ejemplo, la gente que vende en San José y ese tipo de Exacto, cosas que a pesar de la pandemia se han mantenido ahí, es decir, esa es una forma de bioresistencia, ¿verdad? Ante toda discurso de quédense en su casa, esas personas para poder sobrevivir necesitan salir y ya está, ¿verdad? Entonces claro, ahí en ese momento hay una bioresistencia y como dice usted, la gente puede elaborar sus criterios morales y éticos al respecto de la vara, pero eh, al final del día estas personas tienen que vivir, necesitan sobrevivir. claro, 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 con los riesgos que esto supone, ¿verdad? Con los riesgos, por eso yo no sé si todo el mundo es que bioresiste. No sé, porque no tengo claro que tengan claras las consecuencias, ¿verdad? O sí, quizás yo soy el que estoy mirando de manera corta el asunto, ¿verdad? Pero bueno, es interesante mirar eso, ¿verdad? Cómo hay grupos de gente que quizás no es que no han entendido, uno dice, bueno, otra vez, ¿verdad? Mandamos los comportamientos no racionales a la irracionalidad. Tú más están locos, ¿cómo se les ocurre salir 20 ciclistas, más? ¿Verdad? De nuevo, otro aparato de control, otro dispositivo de control, otra tecnología disciplinaria es irracionalizar algo, ¿verdad? Y mandarlo a lo más allá de lo racional, dar una explicación irracional, ¿verdad? Y no percatarse de que hay otro conjunto quizás de razones que están influyendo en esta mecanización que uno cree irracional, ¿verdad? Lo interesante, me parece.
Bueno, voy a dejar de grabar acá